eso te planteo este desafío. Recordá lo que el Señor hizo con vos y lo inmediato que te vas a encontrar es la pregunta, ¿cómo pude olvidarme de tantos milagros? ¿Cómo pudo ser que no tenga presente? Que me acuerdo más de las instancias traumáticas que de los momentos de su gloria manifestada sobre mí. ¿Cómo es que me puedo acordar más fácil? Pablo podría decir, de la víbora que me picó en la isla de Malta, ¿cómo olvidarse de la picadura de la víbora? Pero él la sacudió arriba del fuego y fue testimonio del poder de Dios sobre él. De la misma manera, vas a desarrollar tu confianza y tu fe en el Señor, que no te va a eximir de golpes, no te va a eximir, pero que los vas a superar a todos. Mirá qué diferencia, mirá qué diferencia. Y Pablo es un testimonio, ¿eh? Lo persiguieron, lo apedrearon, lo torturaron, lo metieron en la cárcel, lo difamaron, lo traicionaron, y no lo pudieron parar. ¿Dónde estaba el secreto? Es lo que cantábamos en la canción. Él aprendió a fortalecerse en el poder de las fuerzas del Señor. Y traía a su memoria, es interesante cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Pablo cuenta varias veces su conversión, lo duro, lo terco que él fue con Dios. Y cuando el Señor le salió al encuentro y lo derribó por tierra, él entregó su vida al Señor. Y todo un proceso de cambio que se inició, que cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que no fue el ministerio apostólico de la noche a la mañana. Hubo 14 años de consagración, de entrega, de oración, de rendirse al Señor, hasta que finalmente Bernabé va a Tarso a buscarlo y le dice, Pablo, llegó la hora de que te involucres. Y es Bernabé el que sale con él a la obra misionera. Pero Pablo relata varias veces su conversión. ¿Cómo olvidarse? ¿Cómo olvidarse de eso? ¿Cómo olvidarse? Entonces vamos a encontrar lo frágil que es nuestra memoria, que hemos olvidado tantas cosas que Dios hizo porque nos ganó de mano la indiferencia, produjo esa ingratitud que debiéramos tener razones para estar agradecido todos los días, a las 24 horas del día, para estar agradecido, pero no es común vivir agradecido. Para algunas personas es común vivir quejándose. Entonces esta práctica va a cambiar. Va a cambiar y cuando te encontrás con el Señor, cuando tu encuentro con Dios va profundizándose, te lo quiero decir para que lo enfrentes como se debe enfrentarlo. Vas a darte cuenta que tenías una práctica de olvido y de ingratitud, y en muchas veces a causa de la indiferencia fue un olvido y una ingratitud voluntaria. Nadie te hizo olvidar. Vos dejaste en el olvido lo que el Señor hizo. Y el motivo de este mensaje no es reprocharte, no es amenazarte, sino es animarte a que se despierte eso que Dios puso en vos. Porque el Espíritu de Dios habita dentro tuyo. Somos instrumentos, portadores de la gloria del Señor. En tu espíritu Dios puso su espíritu. Y podemos comprender la simbología del antiguo tiempo, el arca, la caja de madera, que ahí estaban símbolos sagrados, y el que tocaba la caja, ¿sabe qué ha pasado con varios? Aún con buena voluntad, tocaron la caja de madera y quedaron fulminados. ¿Y qué había dentro de la caja? Símbolos. ¿Qué había? Símbolos. ¿Qué hay adentro tuyo? No es símbolo. Lo que hay adentro tuyo es lo verdadero. Por lo tanto, sos más poderoso que la caja de madera que se llamaba el arca. Ahora, ¿qué es lo que nos sucede? Estamos anestesiados por las cosas que nos distraen, estamos anestesiados por el entorno, estamos anestesiados por nosotros mismos que nos traicionamos, ¿verdad? Y no podemos recordar. Entonces el ejercicio es traer a la memoria, recordarlo. Y si bien
intervenciones divinas, como nos estaba contando Ivana, esta intervención divina que está experimentando sobre todo su cuerpo, fue en un trance difícil, doloroso, amenazante. Pero acá la ve, cantando y honrando y alabando al Señor. Fue doloroso, sí, pero le pasó por arriba al dolor y a todo. Aquí está glorificando al Señor. Entonces es lo mismo que va a suceder en ti. Tus fuerzas se van a multiplicar. Vas a poder decir con toda convicción, yo sé en quién he creído. Yo sé que el Todopoderoso habita dentro mío. Y no es una presunción de mi imaginación. Esto es fundamento de las Escrituras. El Señor dice, pondré mi espíritu en ellos. Cuando alguien abre su corazón para recibir al Señor, Dios pone su espíritu adentro tuyo. Por eso el pedido, no lo apagues, déjalo que arda. No lo frenes, déjalo que se exprese. No lo limites, déjalo que te desarrolle. Entonces este es el propósito de esta palabra. ¿Cuántos textos que tengo? Y quisiera no marearte con muchos textos, solamente recordar un aspecto que me pareció fundamental en estos días, muy fundamental. En Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, dice Jesús, viene a mí. Así que si tu corazón se abre para rendir tu vida a Cristo, no tengas la menor duda que Dios te está guiando. El diablo no te va a guiar a Cristo, la carne tampoco, pero sí el Espíritu. Sí el Espíritu es el que te va a motivar para orar, sí es el Espíritu el que te va a motivar para adorar. Es el Espíritu el que te va a motivar para vivir la gloria de Cristo, incluyendo el perdón a los que te ofenden. Es el Espíritu. Ahora, Juan capítulo, a veces aparece en la pantalla, a veces no, pero retenerlo en tu memoria y va a estar ahí en el contenido, en la grabación para que lo veas. Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. A ver, habrá evidencias, un día vamos a hablar de esas cosas, impresionantes evidencias que nadie podrá discutir. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Qué es lo que te enseña Dios? Te enseña a estar con Cristo. Pero saltamos a capítulo 14 de la misma carta de Juan. Aquí en capítulo 6 estamos leyendo que Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. ¿Verdad? Y mire lo que dice capítulo 14 de San Juan, versículos 6 y 7. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué acuerdo hay entre el Padre y el Hijo? ¿Qué acuerdo? Si no abrís tu corazón a Dios, no te vas a acercar a Cristo. Pero si te acercás a Cristo, te encontrás con Dios. Y esto es lo que nos está diciendo en estos breves pasajes de las Escrituras. Si me conocierais y me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esa es la situación donde Felipe le dice, mostranos al Padre y nos conformamos. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por esto, la insistencia de tu pastor en que mires a Cristo en las Escrituras. Hoy voy a señalarte otra manera de mirar a Cristo. Mira a Cristo en las Escrituras, pero voy a animarte a que mires a Cristo en tu propia vida. El que perdonó tus pecados. El que te amó cuando todavía le dabas la espalda. El que te soporta cuando estás de mal humor y en vez de salir a adoración y alabanza, mejor ni acordarse que sale. Entonces, ¿cómo es el Señor contigo? ¿Cómo te trata el Señor? Es algo para recordar. Así que estamos involucrados en un gran desafío, pero quiero insistir en el aspecto personal de este desafío. Sueño que el resultado va a ser que se van a grabar testimonios
Ahí, mire, mire, nuestra hermana va a estar feliz con esto que voy a decir. Porque vamos a comprar una cámara de esas de televisión. Chau. No solamente que lo dije en público, lo dije delante de este aparato. Chao. A cumplir ahora. Y usted no la va a ver a ella, porque ella va a estar por allá atrás. Pero cuando pases a contar tu testimonio de lo que Dios hizo con vos, ni te vas a dar cuenta que te va a estar tomando un primer plano. Y tenemos la bendición de que la grabación va directo a la consola, al equipo, así que sale limpita. ¿Cuántos están escuchando las predicaciones? Sale limpia, 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 ¿verdad? Entonces tu testimonio, cuando cuentes las cosas que Dios hizo con vos, van a bendecir a muchos, a muchos. Pequeños videos que van a correr al mundo entero y muchos van a nutrirse en su fe por lo que vos cuentes. Entonces no estamos hablando de inventar historias, estamos hablando de recordar lo que el Señor hizo, ¿verdad? Entonces este es el ejercicio. Y yo estoy seguro, esto va a producir buenos videos, escritos, dramatizaciones. ¿Por qué no? Porque muchas de las representaciones esta mañana, la hermana Jenny nos contaba que cuando ella, no recuerdo, como 20 títulos dijo que ya tiene, ¿verdad? De cosas que Dios ha hecho en su vida. No sé cuántos no han conocido la historia de la hermana Jenny. Ella fue misionera en lugares difíciles, en lugares de los nativos. Ha viajado en canoa, esas canoas finitas, peligrosas que se dan vuelta. Ahí ha andado en los barcos, en las lanchas, ha entrado en lugares de riesgo, de peligro, en plena selva. Y ella ha visto la intervención del Señor y decía, tengo tantas cosas que algunas de ellas me gustaría que hiciéramos unos sketches, que las dramatizáramos. ¿Qué tal? Ahí seguramente hay talentosos capaces de escribir, de tomar el guión, ¿verdad? Y entrenar gente para hacer ese sketch, para hacer una representación de testimonios de personas que están viviendo, que han vivido todo eso. Esto que te estoy pidiendo que hagas, creo que vamos a capitalizarlo de muchas maneras. Testimonios, videos, ¿por qué no? Algunos libros, ¿por qué no? Seguramente de los testimonios podrán pasar a la letra y convertirse en un libro. Esta mañana estaba tirándole un título a los hermanos, a ver cuántos están dispuestos a cooperar conmigo, porque muy bien podríamos escribir un libro con este título, ¿Cómo pude olvidarme? Esta pregunta, ¿cómo pude olvidarme? ¿Cómo pude olvidarme cuando Dios me rescató del horno de fuego? ¿Cómo pude olvidarme cuando el Señor me salió al encuentro y me perdonó? ¿Cómo pude olvidarme? Porque lo cierto es que tenemos una gran capacidad de olvidarnos. Una gran capacidad. Entonces el ejercicio que estamos haciendo ahora es totalmente al revés de lo natural, de lo humano, naturalmente humano, que uno deja en el olvido las grandes cosas que Dios hizo. ¿Se entiende? Entonces, esta tarde, con la pastora comprendíamos un aspecto que puede ser un obstáculo para nuestra memoria, es que la mayoría de los milagros han sucedido, son intervenciones divinas en momentos traumáticos. Y nuestra memoria tiende a recordar más lo traumático que la manifestación divina. ¿Se entiende? Así que mi pedido es que vayas poniéndole a cada historia, porque cada testimonio tiene un relato, vamos a llamarle, no sé si es exactamente el nombre que se usa ahora en las redes sociales, las historias, pero vamos a llamarle historia. Cada testimonio es una partecita de tu historia. Pero en un momento como este, que me encantó el domingo pasado, me encantó, no sé, los que no estuvieron se lo perdieron, ¿no? Después de esta palabra de inspiración nos juntamos todos en grupos chiquititos y cada uno le empezó a contar a los demás los titulares nomás. ¿Viste cómo en los noticieros, cuando el noticiero comienza, aparecen los titulares, el título de todas las noticias que luego van a desarrollar durante ese noticiero? Bueno, esto es lo que te pido que hagas. Cuando vas recordando, ponele un título a ese testimonio, a ese acontecimiento, a eso que el Señor hizo. Ponele un título, un nombre que te ayude a acordarte toda la historia, que te ayude a acordarte todo el relato.
A ver, ¿cuántos no estuvieron el domingo pasado? No quiero repetir cosas que son obvias para todos. No estuvieron, no estuvieron. Bien, entonces voy a repetir algunas cositas pero muy breves. Yo tengo varios titulares de mis testimonios personales. Bueno, ya alguien tomó de la grabación y ya está publicándolo porque mi esposa me mostraba en la pantalla del teléfono que ya han salido contenidos ahí hablando del negrito. Le presento el negrito. ¿Por qué el nombre de negrito? Porque nací asfixiado. De toda mi familia, fui el primero que nació en una clínica. Mis 6 hermanos mayores, todos nacieron en casa atendidos por la partera. Pero con el negrito se veía que venía difícil. El diagnóstico del médico le advertía mucho a mi mamá. Es más, le prohibieron tener más hijos. Así que yo venía, iba a ser, como decía mi viejo, el último orejón del tarro. Yo venía para cerrar la historia. Fue duro. Horas luchando con el parto. Casi se queda mi mamá y yo no estaría aquí. Pero por la gracia de Dios, ella clamó al Señor. Y Dios le dio fuerzas. Y ahí salió, ¿quién? El negrito. Morado, sin aire, no sé qué color, si sería azul, violeta, pero me bautizaron con el nombre de negrito. Así que uno de mis testimonios se llama el negrito. Otro de mis titulares tiene que ver con debajo del arado. Y bueno, de pronto viene bien, algunos van a recordarlo y otros están escuchándolo por primera vez. Cuando yo tenía 5 años era común que yo me iba al campo donde estaba trabajando mi papá y me trepaba al tractor. Era chiquitito, pero los hierros que sostenían el arado me servían de escalón, me agarraba del guardabarro del tractor y de algunos hierros y subía, y mi papá sentía cuando me colgaba del asiento, cuando yo me colgaba del asiento, él se daba cuenta que estaba subiendo y en el instante ya me sentaba en un asientito que había en el guardabarro del tractor. Siempre lo imaginé así de grande, pero cuando vi un tractor de esos hace mucho, dije, qué chiquitito que era. Pero claro, yo tenía 5 años. Así que imagínese la dimensión con que yo recuerdo todo, era impresionantemente grande. Ahora cuando lo veo en la realidad lo veo todo chiquitito. Pero yo tenía 5 años, resbalé y me caí debajo del arado. Y cuando mi papá se dio cuenta que no me colgué del asiento y miró así, me vio el arado, me estaba pasando por arriba, una rueda de hierro que tendría este tamaño, pasó sobre mi espalda y con mucha rapidez levantó el arado, porque el disco estaba por cortarme estos 4 dedos. Así que sería el pastor de la mano mocha. No te podría señalar. No sé cómo señalaría. Usted. Te sentirías encañonado así por los 4 dedos. 5 años. Hace 19 años atrás estábamos en un retiro, en una convención nacional en Córdoba, y un siervo de Dios que vino de Malasia. El último día de la reunión dijo, yo quiero orar por los responsables de todo lo que se estaba desarrollando allí, así que el Consejo Directivo Nacional subimos a la plataforma, tuve el honor de integrarlo durante 20 años a ese ministerio, y él empezó a ministrar uno por uno. Ahora, los 8 que estábamos ahí nos conocíamos de muchos años entre nosotros y nos dábamos cuenta que lo que le decía a uno era exacto, porque nos conocíamos por mucho tiempo. Pero cuando empieza a ministrarme a mí, me da una palabra y me dice, vas a servir a Dios con todos tus dedos. ¿Qué te podés imaginar? ¿Seré masajista? ¿Seré pianista? ¿Qué se hace con todos los dedos? ¿Amasar? No sé. Pero cuando me dice esa frase, automáticamente yo sabía que me estaba hablando el que me guardó debajo del arado. El que me guardó cuando era niño, guardó mis manos. Y he tenido accidentes, sí. He tenido muchos accidentes donde literalmente pude haber perdido dedos. ¿Te acordás de ese momento inolvidable? Una sierra circular pudo haberme sacado los dedos de la mano aquí, en la calle Perú. Pero guardado, protegido, porque el que me guardó debajo del arado decidió que yo iba a servirle toda la vida con todas las manos, con todos los dedos.
Entonces, te das cuenta, narrar toda la historia toma tiempo, narrar el testimonio toma tiempo, pero ya le puse un título para no olvidármelo. Así que esto es lo que quiero que hagas. Cada cosa que te vas acordando, cada situación, ponele un nombre, ponele un título y añadilo a tu memoria. Es más, voy a aconsejarte que no tengas ningún prejuicio de agarrar un papel y un lápiz. Cualquier papel, donde puedas escribir algo. Y viste que a veces las lapiceras te hacen renegar porque escribís y no anda el bolígrafo y tenés que hacer tachones. Y bueno, no importa, hacelo. Así medio mamarracho, pero escribilo igual. Y después lo pasás en limpio. Pero cuando viene, no lo dejes pasar. Ahora vas a experimentar algo. Cuando viene a tu memoria ese momento, esa instancia, y no la dejaste pasar, es como sacar el tapón de algo, porque detrás de esa viene otra, y viene otra, y viene otra, y viene otra. A la inversa de lo que sucede en una conversación, cuando alguien está ahí en una conversación de gente que ni se conoce porque está en la cola para pagar en la caja del mercado o en el banco o a veces esperando la atención médica ahí en la sala de espera y alguien habla y cuenta lo que le pasó porque a mí también me pasó y empieza el otro y a mí me pasó y a mí me pasó y todos empiezan a acordar de sus cuitas, ¿no? Y este es el momento ideal para salir a vender pañuelos. ¿Viste? Uno que diga algo, todo el mundo se va sumando. Aparte, en tu memoria te vas acordando lo que sufriste, lo que te pasó, lo que te hicieron, lo que te dolió. Entonces, de la misma manera, cuando te empezás a acordar lo que el Señor hizo, va a empezar a venir a tu memoria una y otra y otra y otra y otra y otra. Por favor, tómalo en cuenta. Porque cuando empieces a tomar en cuenta todo eso, te vas a preguntar, ¿cómo pudo ser que yo me haya olvidado? Por eso el título, ¿cómo pudo ser que me haya olvidado? Y decía, ¿qué tal si bajo ese nombre, cómo pude haberme olvidado? Eso que vos te vas acordando, lo añadimos ahí. ¿Cómo pude haberme olvidado que Dios me guardó del tren? Si estuvieran los hermanos de Tupanoy lo dirían así, tal cual, ¿verdad? ¿Cuántas cosas que quiero compartirte, quiero contarte, quiero transmitirte? Porque esto es un ejercicio que es personal. Otro no lo puede hacer por vos. De pronto alguien puede ayudarte a traer a tu memoria algo, pero lo que fluye en los testimonios va a salir de adentro tuyo. En las prácticas de consejería, en las prácticas profesionales, se trabaja en conocer a la gente, lo que en psicología se le llama bucear. En algunas áreas de la psicología o de algunas otras ciencias llegan a la práctica de la hipnosis, donde la persona bajo el estado de hipnosis puede recordar cosas que normalmente no recuerda. Y entonces el profesional va a investigar qué te pasó para entender por qué reaccionas así, por qué sos así, por qué te pasó esto cuando tenías tal edad y aquella instancia y el abandono y el maltrato y todas las cosas que te pasaron para ser, ¿lo puedo decir? ¿Nadie se va a ofender? Bueno, lo voy a decir conmigo. Todas las cosas que me pasaron para justificar que soy como soy. Entonces yo soy así, soy terco, incrédulo, rebelde, porque tengo razones. A mí la vida me golpeó. Entonces tengo razón de ser así y ese terco. Entonces todo eso va a justificar que mi historia va a declarar que soy un perdedor nato. Pero ¿qué tal si en vez de hacer esa práctica, haces la otra práctica, todo lo que Dios hizo contigo? Todo lo que Dios hizo contigo. Te darías cuenta que sos un victorioso nato. ¿Cómo pudiste olvidarte eso? ¿Cómo pudiste olvidarte? ¿Cómo pudiste olvidarte aquella instancia que una oración, pero sencilla, breve, sencilla oración, Dios te mostró que estaba contigo? Hay uno de las historias que se llama la cadena de la bicicleta. Vivía en el campo y la bicicleta que tenía era lo que pude armar, lo que pude. El asiento era una cantidad de bolsas de esa, que hoy se compra eso para hacer manualidades o para hacer tapices, pero la arpillera, la bolsa de arpillera, de yute, ¿verdad?
Mire que de allá de la historia no existía todavía el plástico. Así que ahí un bollo de bolsas bien atado, ese era mi asiento. Y todo lo demás era con lo que pude juntar. Pero se me salía la cadena. Así que, ojo, si me sale la cadena, en el dicho actual, ¿qué se dice cuando a alguien se le sale la cadena? Se me salía la cadena. Camino de 1,25 kilómetros entre mi casa y la casa de mi hermano y se me salía la cadena. Y yo estaba renegando, enojado. Tendría 10 años, 11. Así que la última vez que se salió dije, me voy caminando. Y enojado, ¿y sabe a quién le protesté? Mírenlo. Le protesté a Dios que no me ayudaba. Y miro, la bicicleta tenía la cadena puesta. ¿Cómo me pude olvidar de eso en el resto de la vida? Mire qué misericordia que Dios pudo haber. Toma, caprichoso. Desagradecido. Porque había olvidado todo lo demás y ahora estaba reprochando por esto. Y el Señor dijo, te voy a mostrar que te amo. Y yo recuerdo esas cosas y digo, ¿cómo pude haber sido tan indiferente el resto de mi vida? ¿Cómo pude olvidarme de esas cosas? ¿Cómo pude olvidarme? Entonces, vas a encontrarte cara a cara con un yuyo venenoso que crece en todos los seres humanos y hay que arrancarlo, que se llama ingratitud. Hay que arrancarlo, ese yuyo venenoso. Es una enredadera. Se trepa y tapa todo lo demás y te quita la visión, no te deja ver qué bueno es el Señor. Y entre las cosas que no podés ver es el valor que tiene la comunión de los hermanos. ¿Qué importancia tiene estar entre otros creyentes que alientan mi fe? Y que su afecto, su cariño, no es una cuestión de intereses personales, es el amor de Dios a través de sus vidas. Estuve con una familia estos días, muy de paso, y su chiquito, que debe tener 5 años, 6, viene y me abraza y me dice, te amo. Uy, me derritió. Me derritió Benjamín, me derritió. Porque él podía comprender cuánto valía yo para sus padres, porque en realidad el chico no tenía conciencia de eso, pero fui el que casó a sus padres y todavía me aman. Los casé y todavía me aman. Y el niño estaba expresándome el cariño que había en ese hogar. ¿Cuánto vale el cariño de los que te aman? De ese abrazo sincero, de ese saludo, ¿cuánto vale? ¿No? A ver, tengo un micrófono por acá porque yo quiero que Matías nos cuente cosas que han estado hablando en su grupo de fe. Porque creo que destaparon la olla. ¿No? Sí, descubrieron algo de muchísimo valor, de muchísimo. Y por más que te agachaste, te vemos igual, Pablo. Es para que no lo vea la cámara. Gracias. Esta semana que viene van a estar haciendo este ejercicio mismo con el hermano Matías. Así que la semana pasada ya comenzamos, un poco de tolerancia esta semana porque el ejercicio no era común, aunque debiera ser normal, debiera ser cotidiano, pero esta semana vamos a seguir con eso. ¿Qué recordás de lo que Dios hizo con vos? ¿Cuántos tienen para decir, me acuerdo de esto, de la cadena de la bicicleta, debajo del arado? Ponerle nombre a cada cosa, ponerle nombre, porque es posible que un día lo estés contando delante de una cámara y va a haber miles de personas que a través del tiempo van a escuchar lo que Dios hizo con vos y se van a dar cuenta qué indiferentes fueron, cómo que se olvidaron los milagros que Dios hizo con ellos. ¿Cómo, no? Entonces, bueno, esta semana va a estar el hermano Matías y su esposa. Vamos a pintar de celeste la reunión. Le vamos a dar color de cielo. Y entonces van a estar haciendo este ejercicio con él. Pero ya lo está haciendo en los grupos de fe. En los grupos de fe que ellos están ministrando, ya comenzaron con los hermanos y se dieron cuenta de algunas cosas. Esta mañana lo había tenido más fácil porque ya habían hablado los demás. Pero bueno, no, lo que entendíamos era lo siguiente, que comprender la gracia de Dios nos hace dar gracias. Comprender y separar de lo que nosotros vivimos del viejo hombre
con lo que nosotros estamos viviendo ahora, nos hace dar gracias a Dios. Porque hay cosas del viejo hombre, en cuanto al pecado, en cuanto a las cosas que el Señor nos hace libre, que lo tenemos que dejar bien sepultado, que lo tenemos que dejar bien atrás. Y darle gracias a Dios porque nos ha librado, porque nos ha guardado. Pero que también fue su gracia de que nosotros nacimos y teníamos aire en nuestros pulmones para poder llorar cuando éramos bebés o apenas salimos. Que fue su gracia la que nos permitió poder desarrollar nuestros músculos y poder comenzar a caminar. Que fue su gracia los talentos que Él ha puesto en nuestras vidas, independientemente si a esa altura ya nos habíamos encontrado y reconocido que Dios era Dios, que nuestro Señor era Señor, que Él era Rey. Independientemente a eso, era su gracia. Entonces, ser consciente de esa gracia de Dios en cada instante de nuestra vida, en cada momento de nuestras vidas, nos hace darle gracias. Y ser consciente de esa gracia, nosotros no lo podemos poner más alto a Dios porque Dios ya está en lo más alto. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Pero ser consciente de su gracia me lleva a humillarme para que Él sea aún más exaltado en nuestras vidas. Amén. A ver si podemos hacer como esta mañana una aplicación muy práctica. El hermano Matías está haciendo una división en la vida de toda persona, antes de convertirte y después de convertirte. Cuando hablamos del viejo hombre estamos hablando de la persona no convertida. Cuando andamos en la carne, en la vanidad de nuestra mente, como dicen las Escrituras, ¿verdad? Pero cuando nos entregamos a Cristo, ¿cuántos pueden decir de que me entregué mi vida a Cristo, mi vida cambió? Desde que acepté al Señor, mi vida cambió. Ahora, ¿cuántas cosas ocurrieron en tu vida que son manifestaciones de la gracia de Dios antes de que te convirtieras? ¿Cuántas cosas? En tu vida vieja, como viejo hombre, vieja mujer, quiero decir que estás convertido, estás rejuvenecido. Así que la vieja se puso más linda, está joven, y los viejos están rejuvenecidos. Pero, gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios. No, ¿sabe? Es verdad. Yo le diría a cualquiera de ustedes, mire una foto, 5 años de convertirse, y mire una foto suya ahora. Y dígame si no se ve diferente. Dígame. Entonces, ¿qué era lo que veíamos? Es que Dios nos creó conforme a su imagen y a su semejanza. Nos hizo para señorear. Nos hizo para gobernar. Nos hizo para representarlo. Así que Dios no pudo haber hecho cualquier cosa. No hizo de la tierra un masacote. No pudo haber hecho cualquier cosa, porque nos creó para representarlo, para gobernar y para seguir procreando. Así que tuvo que habernos creado con ciertas facultades. Ahora quiero preguntar, aplicando este principio que nuestro hermano Matías con el grupo de fe fueron descubriendo, ¿cuántas cosas Dios hizo con nosotros antes de convertirnos? Quiero preguntar, antes de convertirte, ¿cuántos respiraban? Antes de convertirte. Claro, todos. ¿Y vos te acordaste que era Dios el que te dio la capacidad de respirar? ¿Cómo pudimos olvidar eso? ¿Cuántos antes de convertirnos caminábamos? Dios te dio la facultad de caminar. ¿Cuántos hablábamos? Uy, lo que hablábamos. Uf. Pero ahora en Cristo nuestro mensaje es otro, ¿cierto? Es decir, cuando me convierto al Señor, descubro que Dios me amó antes de que existiera sobre la tierra. Un día tenemos que meternos en ese detalle, porque me impactó el día que descubrí ese factor. En el instante que una vida es engendrada, que vos fuiste engendrado, en el instante que yo fui engendrado, hubo más de 200 millones de posibilidades que hubiera sido otra persona. Un día vamos a charlar sobre esto. Más de 200 millones de posibilidades. ¿Quién fue el que decidió que fueras vos? Por eso el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Porque en tu libro estaban escritas, ya estaba escrito en los cielos, que ibas a estar sobre la tierra. La misericordia del Señor.
antes que lo conozcas, antes que le creas, antes que te conviertes, antes que lo adores, Dios ya te había dado todas esas opciones. Entonces, decíamos esta mañana, hablando con Matías, el hacer bien, el hacer cosas buenas por los demás. Claro, cuando leo la Biblia que dice que fuimos creados por Dios para buenas obras, estamos haciendo lo que había que hacer. No estamos haciendo nada extra, estamos haciendo como respirar, como caminar, como comer. ¿A cuánto les gusta comer? Todo lo que hacemos naturalmente. Entonces, naturalmente, el hacer cosas buenas. Gracias, Matías. Estaba contándoles esta mañana, repasando un testimonio que conté, creo que fue el domingo, 2 domingos atrás, un hombre, les digo el apellido porque ahora me acuerdo, se llama Kinelli. Kinelli, a algunos les gusta hurgar y en internet leer su historia. Kinelli, este muchacho parece mucho más joven de lo que es, pero un muchacho ya grandecito, no tanto como yo, pero no tan viejo, digamos. Pero él cuenta, año 95, 96, empieza a involucrar en el manejo de internet, la telefonía, se da cuenta que eso le permitía ir más lejos, que desde su casa él por su computadora se relacionaba mediante las líneas y con otro muchacho hacían travesuras buenas, no hacían nada malo, pero por allí se metían en la información secreta de una universidad y salían descubriendo que algunos que decían tener título nunca habían cursado y cosas así, ¿no es cierto? No hacían espionaje con intenciones malas, simplemente de demostrarse a ellos que habían descubierto que era posible hacerlo. Y en esos días se convierte al Señor. Lo llevan a una reunión, él entrega su vida a Cristo y él dice en el libro, en el testimonio que cuenta, no te podés imaginar cómo era, porque era propiamente un rockero con toda la apariencia de un rockero, pero llega a la iglesia y el Espíritu Santo obra con él y él entrega su vida a Cristo y en el mismo momento que él entrega su vida a Cristo siente la voz del Espíritu diciéndole, está mal lo que haces. Entonces, así como le entregó su vida al Señor, también le entregó su habilidad. Le entregó todo lo que venía investigando y gracias a Dios que viene a tiempo, y comienza a desarrollar una compañía, una empresa de comunicaciones virtuales. Y va desarrollándose su empresa con otro socio, se dan cuenta que tienen cada vez más clientes, un famoso de la radio se conecta un día con ellos, hace algunas pruebas y dice, qué bárbaro lo que hacen estos muchachos, lo escuchó medio mundo, su clientela creció explosivamente y entonces se da cuenta que se forma una empresa y dice, necesito aprender cómo se administra una empresa y entra en la facultad para aprender administración de empresas. Y estaba entusiasmado, estaba metido, pero se da cuenta que necesitaba 5 años. Así que él había aprendido que ahora Cristo era el dueño de su vida, el Señor era el dueño de sus conocimientos, el Señor era el dueño de su profesión y el Señor era el dueño de su empresa. Y hace algo muy loco. Orando el Señor le da la indicación qué hacer y él va al decano de esa facultad y le dice, tengo algo que hablar con usted, vengo a ofrecerle trabajo. Y el hombre se largó a reír, y dice, claro, era lógico porque él tenía el pelo del muchacho desprolijo, su ropa, su apariencia, no era para nada un empresario. Y el hombre decía, ¡ay, vos me vas a ofrecer trabajo a mí! Y se le reía. Pero como Dios estaba en esto, el hombre se detiene en algún momento y le dice, contame de qué se trata. Entonces él le cuenta, si yo espero 5 años para aprender cómo se administra una empresa, pierdo mucho, lo necesito. Y el hombre le dice, dame una semana y te contesto. Y le contestó y renunció a su cargo en la universidad y se fue a trabajar como administrador de su empresa y le dio forma, lineamientos y explotaron a nivel internacional. Aún las empresas de telefonía más famosas fueron a tocar el timbre de su casa o conectarse con ellos para contratar su servicio. ¿Dónde arrancó todo? Él se dio cuenta que Dios era el que le había dado la habilidad antes de convertirse. Y le entregó su vida y le entregó su habilidad.
y Dios hizo con él algo explosivo, glorioso, maravilloso. Hoy están produciendo contenidos, lo que he soñado por tanto tiempo. No hay quien haga contenidos para los niños, quien haga contenidos con sentido, con enseñanza. Justamente su empresa está dedicada a eso, a generar contenidos con un mensaje. Por otro lado, esta gente que hizo la película Sonidos de Libertad, no sé decir el nombre que tiene el extranjero, Friedman, algo así, no sé decir el nombre en extranjero, es para recomendar y es para ir a ver, lleve pañuelos, porque esa película está hecha por creyentes, está hecha por personas convertidas al Señor, algunos de ellos arriesgaron su vida, está ahí el protagonista principal de La Pasión de Cristo. Uno de ellos es el actor de La Pasión de Cristo. Muchos de ellos arriesgaron su vida metiéndose en los negociados donde se vendía la vida de niños y de personas. Y uno de los principios que se maneja en esos campos es que se gana más vendiendo el cuerpo de un niño que un paquete de droga. Porque un paquete de droga, dicen, lo podés vender una vez en el día, pero un chico, una chica, hasta 10 veces por día. Miren el horror que hay en el mundo. Y esta gente arriesgó su vida metiéndose a investigar e hicieron esta película. Mel Gibson es uno de los que más apoyó la decisión de esa película. No sé cuántos meses tiene ya en los cines, está ahora aquí en Argentina, pero ha superado a Indiana Jones, ha superado a muchas otras de las más famosas. Y me contaba alguien que fue a ver que la gente sale quebrantados, salen llorando. Esta es una realidad horrible de lo que hacen las tinieblas. ¿Cómo se combate eso? Con creyentes encendidos. Con creyentes que se acuerdan lo que Dios hizo, crecen en su fe, se afianzan en el Señor, tu fe crece al punto que moverás montañas. Así como el caso de este joven Kinelli. Él se convierte, le da el señorío a Cristo en toda su vida, en su familia, en su empresa, y está sacudiendo el mundo con lo que viene haciendo desde su empresa. ¿Por qué no creer que aquí hay personas que van a vivir esto? Y vas a romper los yugos de la postergación, el yugo del no se puede. Si vos venís de una familia pobre, vos vas a ser pobre. Si vos venís de una familia donde nadie fue capaz, vos no vas a ser capaz. Mentira del diablo. Dios toma a las personas en su mano y hace lo que no te podés imaginar. Pero todo comienza por acordarte que Dios es Dios. Y lo comprobás en tu propia vida. Ahora bien, creo que nos entendemos, ¿verdad? El ejercicio ya está por la segunda semana. Y vamos. Ahora, quiero pedirte esta noche. La semana pasada nos juntamos en grupitos de 5. Pero esta vez te voy a decir solo, sola, solito. Gracias a Dios por todos los que tenés al lado, pero solito, solita. Empezá a agradecerle al Señor por lo que hizo en vos. Y a traer a tu memoria y a decirle, Señor, perdóname. No pude ser tan olvidadizo, no pude ser tan indiferente, pero perdóname, Señor. Y como una catarata va a empezar a venir a tu memoria las cosas que el Señor ha hecho contigo. Tómalas en cuenta, por favor, porque vas a edificar la vida de muchos. Así que tomamos un momento personal para orar, habiendo entendido cuál es la consigna, habiendo entendido cuál es el desafío, habiendo visto los testimonios de lo que Dios ha hecho con personas que supieron darle el lugar al Señor que le tenían que dar, cómo Dios con ellos hizo cosas impresionantes, cosas gloriosas y bien actuales, bien actuales. El Señor quiere hacer lo mismo contigo, pero tiene que arrancarte de la indiferencia, tiene que sacarte del campo de la indiferencia, tiene que sacarte del campo de la ingratitud, tiene que sacar el yuyo de la queja e instalar ahí la planta fructífera del agradecimiento, de la gratitud. Voy a cerrar esta parte y nos metemos a orar. Un testimonio que escucho de un señor que cuenta 15 años atrás, él estaba luchando como cualquiera con su pobreza, con su escasez, con su necesidad, y se dio cuenta que tenía tanto para agradecer. Y le llevó tiempo a aprender, un par de años, a darse cuenta que a cada paso tenía un motivo para agradecer, agradecerle a las personas, agradecerle al Creador, empezar a dar gracias. Y
Y eso hace que su vida, su testimonio cambie y lo empiezan a invitar para dar conferencias, para hablar de eso que le ha pasado en su vida, que su salud cambió, que su economía cambió, comenzó a escribir libros, a tener una venta récord de sus libros. En este momento el hombre es multimillonario y cuenta simplemente porque me di cuenta que tenía que ser agradecido. ¿Tan solo eso? Sí, tan solo eso. Ser agradecido con Dios. Ser agradecido con el Señor, ser agradecido con los que tenés alrededor. Entonces ahora voy a invitarte a tomar este tiempo personal para enfrentarte a ti mismo y decir, trae a tu memoria lo que Dios ha hecho contigo. Amén.